Aquí sí vamos a meternos un poquito más con pues cuando menos la función, los componentes, cómo se transportan los lípidos del plasma. A ver si terminamos hoy. Y las siguientes clases pues va a ser cómo se determinan los lípidos en el plasma. Y vamos a terminar este tema explicándoles cómo causan enfermedad los lípidos. Ya les he comentado, ya les he dicho que las enfermedades que son causadas por algún trastorno metabólico de los lípidos se llaman dislipidemias. Dis significa enfermedad. D-I-S, dislipidemias. Entonces, las dislipidemias son muy comunes en nuestro país. Yo creo que en todo el mundo son enfermedades que causan de una alta incidencia, que causan muchos problemas, pues debido a que la gente que se enferma, pues se muere. Y los que no se mueren, bueno, pues a veces tienen que dejar de trabajar, se ven impedidos para trabajar, se ven impedidos para hacer su vida normal, que es costoso, los medicamentos, etcétera. Es una serie de problemas que los médicos se enfrentan día a día con ese tipo de enfermedad y por ende nosotros, los químicos, tenemos que trabajar mucho con ellos. Ayer hicimos un compañero, un perfil de lípidos y compañero joven, yo creo que no tiene ni 40 años y es diabético y sus lípidos, ya lo hemos mencionado, los diabéticos tienen problemas porque la insulina controla algunas de las vías que tienen que ver con los lípidos, la beta-oxidación, etcétera. Entonces, este paciente, este muchacho diabético ya tiene unos años de diabético, obeso, y pues sí nos da tristeza porque como que no le hace mucho caso a su enfermedad y cada vez que va al laboratorio, pues sus lípidos están hasta arriba, ¿no? Bien, bien feo. Entonces eso puede derivar en problemas principalmente cardiovasculares. Todos sabemos, todos relacionamos las dislipidemias con problemas cardiovasculares. Al decir cardiovascular estamos hablando del corazón y venas y arterias. Entonces todo esto lo vamos a estar platicando, pero como les digo, por lo pronto en estos minutos que tenemos de clase vamos a repasar lo que es la estructura y el transporte de los lípidos del plasma. Todos sabemos, no sé quién es bioquímica, pero la maestra Juanita, la maestra Leticia, les hablaron acerca de los lípidos y todos sabemos que bioquímicamente son moléculas que son insolubles en el agua. Y esto causa un problema porque al ser los lípidos, por definición, moléculas insolubles en el agua, es problema para el organismo transportarlos en la sangre. Recordemos que la sangre, el plasma, es prácticamente agua. En un altísimo porcentaje es agua, entonces es complejo, es complicado. Obviamente el organismo pues ya en los años de evolución ha logrado modificar o ayudarle a los lípidos a que se transporten en el plasma, pero bueno, el problema es que los lípidos al ser insolubles es difícil que se transporten en la sangre. Ahorita vamos a ver cómo se transportan. Pero los lípidos son solubles en solventes orgánicos, pero como nosotros no venimos de Neptuno, donde parece que hay mucho material orgánico, no material orgánico, hay muchos compuestos orgánicos, metano, etcétera. Entonces, pues nosotros somos humanos, de manera que no tenemos solventes orgánicos en nuestro organismo. Entonces, como les digo, es complicado para los lípidos transportarse en la sangre. Se caracterizan por ser moléculas, ustedes saben, con un montón de carbonos. Las cadenas son larguísimas de carbonos de los ácidos grasos. Sabemos también que tienen muchos hidrógenos con ellos, con estas cadenas de muchos hidrógenos. Al provocarse la ruptura entre un carbono y un carbono en un ácido graso, se produce mucha energía, de manera que los lípidos son moléculas energéticas muy importantes, producen mucha energía. En realidad, las cadenas de ácidos grasos tienen pocos oxígenos, solamente su
en su parte extremo, tienen esta molécula, ya saben ustedes, el COOH, típico del lípido, ¿no? Esta molécula. Todos también sabemos que los lípidos tienen una cadena apolar, toda la parte que es la cadena de carbonos, y la cabeza le llamamos, esta parte es hidrofílica, tiene afinidad por el agua. Pero entonces estas dos partes de la molécula, la cadena polar hidrofóbica y la hidrofílica, hace que entonces que sean pues anfibólicos, tengan dos polaridades, ¿no? La polaridad hidrofóbica y la polaridad hidrofílica. De todas maneras, pues consideramos a los lípidos bipolares, aunque sean insolubles en el agua. La insolubilidad se la da a la cadena apolar. Y en el organismo tienen muchísimas funciones. Primer mito que vamos a destruir como químicos es que las grasas son malas en nuestro organismo. Eso no nos vamos a quitar de la cabeza. En realidad, las grasas o los lípidos forman parte de una gran cantidad de sustancias de nuestra estructura celular, etcétera. La gente piensa que al decir lípidos, pues es algo como malo, no es como un veneno que estamos comiendo. Tan ricos que son los chicharrones y todo eso, de productos que tienen muchos lípidos, son muy buenos y nos gusta mucho porque instintivamente, evolutivamente, como los lípidos, como les dije, nos proveen de mucha energía, nuestro cuerpo pide instintivamente, por herencia, por genética, por evolución, el gusto por lo grasoso. Así como tenemos también gusto por lo dulce, igual, porque la glucosa antes, en nuestro desarrollo evolutivo, cuando estábamos apenas desarrollándonos evolutivamente hablando, pues no teníamos mucha disponibilidad de glucosa, entonces era algo valioso para nuestro organismo, igual los lípidos. Estamos hechos nosotros para consumir lípidos también, y como les digo, bueno, tienen muchísimas funciones, principalmente las podemos englobar en una función estructural. Ustedes ya saben perfectamente, y en biología celular, no sé si en molecular vieron que las células, las membranas, están formadas por una bicapa lipídica. Entonces, los lípidos ahí tienen mucho trabajo, mucho que hacer. Los lípidos forman en gran medida hormonas. Hay muchas hormonas que básicamente son lípidos, o su estructura principal son lípidos, y hay algunas vitaminas que también contienen lípidos. Entonces, esto es así como muy por encimita las funciones de los lípidos. Vuelvo a insistir, son muy importantes para nosotros. Nosotros no podemos vivir sin lípidos. Sin embargo, el problema es cuando consumimos una cantidad exagerada de lípidos y no los gastamos, o cuando nuestro organismo metabólicamente tiene algún problema de manera que no puede catabolizar o metabolizar bien los lípidos. Ya lo estudiaremos. Como les decía hace ratito, para poder transportarse en el plasma, los lípidos, no, al ser insolubles, no se pueden transportar fácilmente en el plasma. Yo me lo imagino como algo que no se mezcla, ¿no?, con el plasma, y al no mezclarse con el plasma, dificulta o casi imposibilita su transporte, y los lípidos pues tienen que transportarse a prácticamente todos los tejidos de nuestro organismo. Los lípidos, para poder transportarse entonces en el plasma, pues hay dos maneras. Si estos lípidos son ácidos grasos que no están esterificados, es decir, que no forman un éster con algún alcohol, principalmente el glicerol. Los ácidos grasos libres, esta cadenita que todos conocemos, larga, así larga, ¿no? Y luego aquí un COH. Estos se transportan en la sangre unidos a una proteína
muy importante que tenemos en nuestro organismo que se llama albúmina. La vamos a estudiar próximamente, creo que es el siguiente tema. Entonces, estos ácidos grasos que no están esterificados, son libres, se transportan unidos a albúmina. La albúmina es una proteína que tiene muchísimas funciones en nuestro organismo, en nuestra sangre. Una de esas funciones es el transportar, no nada más lípidos, también transportan desechos catabólicos que necesitan ser eliminados de nuestro organismo o transportados en el organismo. Hay muchos medicamentos que se transportan unidos a albúmina. Los lípidos que no son, o más bien que están esterificados, los lípidos que no son ácidos grasos libres, aquí le puse otros lípidos, se van a transportar en la sangre en forma de unas moléculas que vamos a estar hablando todas estas clases, que se llaman lipoproteínas. Entonces, hay dos maneras de transporte de los lípidos. Los ácidos grasos libres, no esterificados, se transportan unidos a albúmina. Pero la gran mayoría de los lípidos, porque la gran mayoría de lípidos se encuentran esterificados, se transportan entonces en forma de estas moléculas, lipoproteínas. Y yo creo que también todos ustedes han oído hablar de ellas y ahorita vamos a explicar lo que es. Las lipoproteínas entonces tienen una función principal de transportar lípidos en la sangre. Las lipoproteínas, lo puse en este cuadrito, que algún alumno hace quién sabe cuántos años hizo, o alumna, ya ni sé. Yo creo que ha de decir alumna porque se ve muy bonito. Los alumnos no tenemos tanta creatividad. Bueno, no todos, pero la mayoría no tenemos tanta creatividad para hacer estas cosas, pero a lo mejor estoy echando mentiras, a lo mejor lo hice yo, ya ni me acuerdo. Las lipoproteínas, entonces, transportan macromoléculas, más bien son macromoléculas, son moléculas muy, muy grandes. Su función es empaquetar los lípidos que son insolubles en el plasma, de manera que esta macromolécula es como una bolsa hidrofílica, de manera que puede entonces transportarse, vivir en el plasma, pero dentro de esa bolsa externa hidrofílica tiene un contenido hidrofóbico rico en lípidos insolubles en el plasma. Entonces, es como una mula, ¿no? Así como le llaman a esas personas que acarrean drogas a través de las fronteras. El plasma no detecta a las lipoproteínas como algo que no pueda disolverse en ellas, que no pueda solubilizarse en ellas. Dices, una lipoproteína puede transportarse fácilmente aquí en el plasma. Pero el contenido interno, pues sí, son en realidad totalmente hidrofóbico, lípidos, dice, insolubles en el plasma. De esta manera se transportan entonces en toda la sangre. Las lipoproteínas se forman principalmente en el intestino y en el hígado. El intestino delgado principalmente absorbe triglicéridos, principalmente ácidos grasos libres, y al absorberlos se catabolizan en células intestinales o en el hígado también, y aquí se forman las lipoproteínas, y desde aquí, desde el intestino y desde el hígado, se transportan hacia entonces los tejidos periféricos, a todos los tejidos de nuestro organismo donde se necesiten lípidos, allá van a dar las lipoproteínas. Estos tejidos periféricos toman lo que necesitan de lípidos, obviamente, y algunos se consumen. El colesterol generalmente circula, muchas veces va circulando en nuestro organismo. El colesterol, principalmente los ácidos grasos, se consumen. El colesterol es devuelto al hígado también en forma de lipoproteínas. Es el HDL colesterol. Bueno, luego hablamos de eso. Devuelven entonces las lipoproteínas este colesterol. El colesterol formaba parte, pues, de las lipoproteínas. El colesterol es parte de esto que estaba dentro de esa bolsa. Aparte de colesterol, otros ácidos grasos, pero este colesterol entonces principalmente los tejidos lo devuelven también en las lipoproteínas al hígado,
Y en el hígado se transforma este colesterol, se cataboliza y se elimina en forma de ácidos biliares. El ácido biliar, la bilis, es un líquido, si ustedes lo conozcan, es un aceite, háganme cuenta, es aceitoso, mancha, lo que si te cae la bata o lo agarras en las manos, mancha, es un color, tiene un color característico amarillo muy fuerte como anaranjado, rico en colesterol y tiene la función, los ácidos biliares, de, no sé si también, creo que también lo vieron en bioquímica, antes lo veíamos en bioquímica, pues antes le llamábamos dos, ahora no me acuerdo cómo le llaman, pero los ácidos biliares tienen la función de facilitar la absorción o la digestión de las grasas, de los lípidos, para que puedan ser aprovechados. Los ácidos biliares facilitan la digestión, pero ya no entran otra vez a nuestra sangre. Los ácidos biliares se eliminan con las heces. Y es en parte lo que le da el color característico a la popó, ¿no? Ese color que tiene las heces está dado en parte por los ácidos biliares. Es la manera entonces de cómo el colesterol es eliminado. El que ya fue usado, el que ya no sirve, es eliminado de nuestro organismo. De manera que, bueno, así en grandes rasgos, esta es más o menos la función de las lipoproteínas. Para redondear, entonces, mencionamos que para poder transportarse en el plasma, los diferentes lípidos tienen maneras de hacerlo. Son dos maneras. Los ácidos grasos libres se transportan, o no esterificados, se transportan unidos a la albúmina, y todo lo demás, colesterol, triglicéridos, todo lo demás se transporta en forma de estas moléculas lipoproteínas, de las cuales vamos a estar hablando a continuación. Es básico lo que tenemos que estudiar para poder entender lo que vamos a hacer en el laboratorio. ¿Dudas hasta aquí? Preguntas o sugerencias, ¿no? Nada. Bueno, las lipoproteínas, espérenme un poquito porque aquí ahí está. Las lipoproteínas son, entonces, esas como bolsitas, les comentaba. Y no sé si ustedes se acuerden de la estructura micelar, ¿no? Esa es como unas, bueno, se llaman micelios en realidad. Tienen una parte apolar y una parte polar, perdón. Esta es la parte polar. Aquí le voy a poner P de polar. Y dos colitas, ¿no? ¿Se acuerdan de estas colitas? Así se representa, que son la parte hidrófila. Entonces, hidrofílica. Aquí lo estamos viendo en este cuadro, lo estamos viendo un poquito más en grande. Las lipoproteínas entonces hagan de cuenta como, si se acuerdan cómo se representaba una membrana celular, pero esta es la membrana, hagan de cuenta que es una bolsa completamente. ¿Qué es esto? Esto que estamos viendo aquí. La parte externa de la lipoproteína, esta parte que se ve aquí como azulita, todo esto, pues es la cubierta, se llama externa polar hidrofílica, hidrófila, de manera que al ser hidrófila le da la característica a la lipoproteína de poder transportarse en la sangre. Si vemos este cuadrito que tenemos aquí, lo agrandamos, pues vamos a ver esto que tenemos acá. Aquí está la estructura micelar, si se fijan, la cabeza polar externa y las dos colitas de ácidos grasos que quedan en la parte interna. Lo que es, o los lípidos que son polares, el colesterol que se encuentra no esterificado, porque el colesterol también se puede encontrar en nuestro organismo de manera esterificada y no esterificada, ahorita lo vamos a ver. La parte del colesterol que no está esterificada, que es polar, y fosfolípidos que también tienen o son polares, hidrofílicos, hidrófilos, entonces quedan en la parte externa. Y en la parte interna principalmente se encuentran lípidos apolares,
principalmente triglicéridos y el colesterol esterificado. El colesterol esterificado son triglicéridos, perdón, los triglicéridos son ácidos grasos esterificados y el colesterol esterificado es una molécula de colesterol junto con o unido al glicerol principalmente. Bueno, entonces, sí quiero que quede bien claro el concepto de lipoproteína, su función, transportar lípidos. Como yo les decía, es la lipoproteína, tiene una cubierta externa, todo esto, polar, para poder transportarse en la sangre, y dentro en la bolsa va llena de lípidos. Todo esto que vemos aquí son lípidos, lípidos apolares. Tienen las lipoproteínas, porque hay diferentes tipos de lipoproteínas, también lo vamos a estudiar. Diferentes componentes que también se acomodan o están dispuestos en la cubierta externa de los lípidos. Por ejemplo, aquí estamos viendo, dice apolipoproteína, ¿no? Las apolipoproteínas son una estructura, una parte de las lipoproteínas que vamos a estudiar y tiene algunas proteínas, etcétera. No crean que es algo así muy ilícito, tiene diferentes compuestos, pues, las lipoproteínas. Pero entonces nos vamos a quedar ahorita con que en la cubierta externa de las lipoproteínas hay proteínas. A estas proteínas aquí las estamos, nos referimos a las apolipoproteínas. Y lípidos polares, como les comentaba, el colesterol, aquí lo tenemos, o fosfolípidos, y fosfolípidos se encuentran en la parte externa de la lipoproteína, de manera que puede solubilizarse en la sangre, en el agua. Y los lípidos apolares, todo lo que no se puede transportar en la sangre porque son apolares, se encuentran dentro de la lipoproteína. Bueno, ¿queda claro? Hablando acerca de las propiedades fisicoquímicas de las lipoproteínas, vamos a estudiar un poquito acerca de cómo se componen o cuáles son las propiedades fisicoquímicas de las lipoproteínas. Vamos a empezar con definir los tipos de lipoproteínas que seguramente, como les digo, ustedes lo han oído hablar. En primer lugar, los famosos kilomicrones. El VLDL, LDL y HDL. Son, entonces, considerando aquí, vamos a considerar 4 diferentes tipos de lipoproteínas. Kilomicrones, ahorita los vamos a estudiar. VLDL son las siglas de Very Low Density Lipoprotein. Que fea me sale la letra, pero bueno. La LDL significa Low Density Lipoprotein y el HDL significa High, de alto, Density Lipoprotein. Entonces, si se fijan, el nombre, lo escribí muy feo, déjame volverlo a escribir. Aquí tengo tanta tecnología que tengo y no la uso. Es Very Low Density Lipoprotein. Esa es la VLDL. Esto es la VLDL, es lo que significa la VLDL. La LDL entonces es nada más low. No sé qué dice ahorita. Es nada más low. Y la D y la L de todas significa lipoproteína y la densidad. Entonces tenemos, como les dije, 4 tipos de lipoproteínas. De estas 4 tipos de lipoproteínas, ¿cómo se diferencian entre sí? O sea, ¿por qué las clasificamos en
4 tipos de lipoproteínas. Bueno, se clasifican de acuerdo a la composición y también la proporción de lípidos y proteínas que contenga cada lipoproteína. Cuanto más lípidos lleven las lipoproteínas dentro de la bolsita, es decir, lípidos apolares, más grande va a ser el tamaño de esta lipoproteína y la densidad va a ser menor. Tomen en cuenta que la densidad a menor densidad, más van a flotar en el agua. Si son más densas, pues no van a flotar en el agua. Podemos manejarlo de esa manera. Entonces, vuelvo a repetir. Si tienen las lipoproteínas muchos lípidos apolares dentro de ellas, la lipoproteína va a ser más grande y la densidad de ellas entre más grande va a ser menor. O sea que entre más grandes van a flotar más fácil en el agua. Esta es la idea. Déjenme ver, creo que aquí tengo una. No, pues no la tengo, pero déjenme ver, perdón. Yo me acuerdo que sí la tenía. No sé si estén viendo esta imagen. Sí. Esta imagen chiquitita, ¿la ven? Ok. Sí. Entonces, estamos diciendo que las lipoproteínas, entre más lípidos apolares tengan dentro de ellas, más grandes va a ser. Entonces, considerando esto, la molécula más grande, la lipoproteína más grande que contiene más lípidos apolares, van a ser los kilomicrones. ¿Sí? De ahí se van derivando las demás. Continuamos con las VLDL, por eso se llama así. Muy baja densidad, porque si nos fijamos hay una HDL que es de muy alta densidad porque es muy pequeña. Entre más pequeña entonces la lipoproteína, su densidad va a ser mayor. Entonces la HDL dice high density, o sea, muy densa porque está muy pequeña. Conforme van aumentando de tamaño, de volumen, entonces la densidad va aumentando también. Aquí dice entonces, la VLDL es muy baja densidad. Esto no lo vamos a tomar ahorita en cuenta. La LDL es baja densidad y la HDL es densidad muy alta. De eso se trata. Y entonces, no se les olvide, tómenlo siempre en cuenta. Entre más chiquito la lipoproteína, más densa es. Entre más grande la proteína, significa que está más gorda porque tiene dentro más lípidos apolares. Es decir, los kilomicrones tienen muchos lípidos dentro de ellos, muchos lípidos apolares, pues están muy grandes. Las HDL colesterol tienen poquitos lípidos dentro de ellas, por eso son más pequeñas. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Sí me voy a entender? Si no, díganme y vemos de qué manera. Yo me acuerdo que tenía otra imagen de esto. No sé dónde la dejé. La busco en la próxima clase, yo creo, porque no, aquí ya no. Yo creo que estaba aquí. Pero bueno, déjenme ver poquito. No me tarda, no me tarda. Soy terco. No, quién sabe dónde la dejé. Bueno. Ya no estoy compartiendo nada, ¿verdad? Ahí voy.
Bueno, la idea, como les dije, es esta. De acuerdo a las propiedades de los lípidos, entonces tienen esos tamaños y repasándolo entonces, las HDL, las lipoproteínas HDL son de muy poca densidad, son más pequeñas, las LDL son un poco más grandes, tienen un poquito más de menor densidad, perdón. Las VLDL son más grandes todavía y tienen una mayor densidad, y las que son más grandotas de todas y tienen mucha mayor densidad son los kilomicrones. En realidad, el colesterol se transporta en estas formas VLDL, Maestro, LDL y HDL. Mande. ¿no era al revés? ¿Cómo? Es que dijo que los kilomicrones Ajá. tenían mayor densidad y que las HDL tenían densidad muy alta, ¿no? Sí, así es. ¿Lo dije al revés? Mira, está Sí. bien fácil, el nombre lo dice, perdón, entonces, la densidad, aquí el nombre lo dice, HDL tienen una densidad muy alta, mayor densidad, low density, una densidad un poquito más baja, bajísima la densidad, las LDLs, y los kilomicrones, pues ya ni les nombramos, porque son los que tienen mucha menor densidad de todos. Si lo dije al revés, discúlpenme, no me di cuenta que lo dije al revés, pero bueno, o bueno, se los expliqué primero bien, ¿no? Y luego lo expliqué al revés, así estuvo. Uy, que fijados, ¿eh? No, está bien que me hagan verlo. Pero bueno, queda claro, así como les dije, como les digo, no creo que haya mucha duda, porque los mismos nombres, pues, de las lipoproteínas nos los van diciendo. Además, bueno, lo que sí tienen que considerar también, entre más densidad tengan, a ver, voy a concentrarme, entre mayor densidad tengan, el tamaño va a ser menor. Entre más densidad tengan, el tamaño de la lipoproteína va a ser menor. Entre mayor densidad, eh, entre menor densidad tengan, entonces la lipoproteína va a ser más grande. Por eso los kilomicrones son los más grandes. En tamaño van así y en densidad también. Ok. De acuerdo a los componentes entonces de las lipoproteínas, tenemos dos tipos de componentes, como lo hemos estado estudiando: los componentes lipídicos y el componente proteico. Por esto se llaman lipoproteínas. Las lipoproteínas, como hemos estado estudiando, tienen dos componentes, lipídicos y proteicos. Y vamos a hablar primero de los componentes lipídicos. Los componentes lipídicos de las lipoproteínas, vamos a hablar en primer lugar del colesterol. Sabemos que el colesterol es un alcohol, esteroide, y no está saturado. ¿De dónde proviene el colesterol? Esta palabra que pues, la gente le tiene tanto miedo. Tienes colesterol y, pero, o sea, ¿de qué estás diciendo? Que tienen arsénico, ¿no?, en la sangre. Vuelvo a insistirles, el colesterol forma parte de nuestro organismo, necesitamos colesterol para vivir, y no porque tengamos colesterol significa que estemos enfermos. Todos tenemos colesterol. El problema es cuando tenemos colesterol de más. Pero bueno, el colesterol, fíjense, lo interesante es que lo podemos ingerir en la dieta. Es decir, el colesterol que nosotros tenemos en nuestro organismo tiene dos orígenes. Un origen exógeno, es decir, lo ingerimos en la dieta, y también tiene un origen endógeno, es decir, nosotros mismos, nuestro metabolismo puede sintetizar colesterol. El hígado, que es nuestro laboratorio en nuestro organismo, pues produce colesterol, sintetiza colesterol. Las glándulas suprarrenales, que son unas glándulas que se encuentran en la parte superior de los riñones, es como un sombrerito que tienen los riñones, se llaman glándulas suprarrenales, producen colesterol. La mucosa, las mucosas intestinal, por ejemplo, se produce colesterol. Los testículos producen una pequeña cantidad de colesterol también, y hay una vena
una vena cardíaca que también se ha estudiado y se sabe que produce en pequeñas cantidades a lo mejor, pero también produce colesterol. Entonces, el colesterol no es nada más porque comamos muchos camarones o muchos menudo o muchas grasas. El colesterol lo ingerimos o se puede, más bien se sintetiza también en nuestro organismo. No nada más tiene un origen exógeno con la dieta. Las funciones principales del colesterol, bueno, principalmente así con mucho, es estructural, ¿no? La función estructural es muy importante. Ya lo hemos visto, lo han estudiado mucho, el colesterol forma parte de las membranas celulares y también tiene otras funciones. Las hormonas, yo insisto, hay unas hormonas que se llaman esteroides y estas hormonas esteroides tienen en su estructura colesterol, o el colesterol forma parte importante de su estructura. Y también el colesterol, dice, es precursor para la formación, para la biosíntesis de los ácidos biliares. Esas son principalmente las funciones del colesterol. Les comentaba hace ratito que el colesterol que se transporta en el plasma y se transporta de esta manera, es decir, se transporta en el plasma de manera esterificada, es decir, unida, un enlace éster, a cadenas largas, dice, saturadas y ácidos grasos no saturados. Entonces, el colesterol, la mayor parte, 2/3 partes del colesterol que encontramos en nuestra sangre se encuentra de manera esterificada, con pues ácidos grasos saturados y ácidos grasos no saturados, largos generalmente estos ácidos grasos. Una tercera parte, nada más del colesterol, se encuentra libre el colesterol, la molécula de colesterol como tal, sin estar unida a un ácido graso, de manera que se encuentra o se llama no esterificado. Esto es importante porque a la hora de determinar el colesterol total en la sangre, nosotros debemos cuantificar tanto el colesterol no esterificado como el colesterol esterificado. Luego les voy a decir cómo lo hacemos. Ahora, la mayor parte del colesterol, más o menos un 70%, es transportado por las LDL colesterol. Les comentaba que VLDL, LDL y las HDL, todas estas juntas, sumadas, forman el colesterol total. Entonces, se le llama en realidad la lipoproteína VLDL colesterol, LDL colesterol y HDL colesterol. Vuelvo a repetirles, todo esto juntos, si nosotros sumamos las VLDL que están en la sangre más las LDL que se encuentran en la sangre más las HDL, vamos a obtener como sumatoria total el colesterol que tenemos en nuestra sangre. Entonces, aproximadamente la lipoproteína que más transporta colesterol es la LDL. Las HDL transportan aproximadamente del 20 a 35% del colesterol. Y las VLDL transportan aproximadamente del 5 al 12% nada más. Entonces, las lipoproteínas que más transportan el colesterol son las HDL y las que menos transportan colesterol es la VLDL. Los kilomicrones, que sería la lipoproteína que nos falta, los kilomicrones, prácticamente transportan nada más triglicéridos, muy poquito colesterol, prácticamente nada. Los kilomicrones es casi nada más llevan puros triglicéridos. La próxima clase vamos a continuar estudiando cada uno de las lipoproteínas, pero por hoy nos quedamos así. Entonces, los kilomicrones prácticamente puros triglicéridos. Por eso no cuantificamos kilomicrones para obtener el total de colesterol. Para obtener el total de colesterol, cuantificamos el LDL colesterol, HDL colesterol y VLDL colesterol.
El HDL colesterol transporta más o menos el 20-35% de HDL. Las LDL transportan la mayor parte del colesterol, del 60-70%, y las VLDL nada más del 5 al 12% de colesterol. ¿Han oído ustedes hablar acerca del colesterol bueno y el colesterol malo? Mal llamados así. Mal llamados. No hay colesterol bueno y colesterol malo. Sí, sí, he ah, escuchado. Dime. Sí. ¿Sí? ¿Qué han oído acerca de eso? ¿Qué dicen? Pues la gente no más menciona eso, que hay un colesterol bueno y uno malo. Bueno, cuando se trata de comida o algo, dicen, Sí. pues este es bueno, este colesterol que no hace daño y así. Sí, tiene razón. De hecho, muchos químicos y médicos incluso lo mal llaman así. Lo vamos a estudiar también un poquito después, un poquito más a fondo, pero en realidad, como te digo, no hay colesterol bueno y no hay colesterol malo. Lo que pasa aquí es que se les llama así, se les mal llama, así yo le digo, porque el HDL colesterol se encarga de llevar el colesterol de los tejidos al hígado para catabolizarlo, para destruir el colesterol. Este es el HDL. Y las LDL, que es el colesterol malo, lleva el colesterol del hígado hacia los tejidos. Debe haber un equilibrio entre ambos, debe haber ciertos niveles, pero se considera que si está muy elevado el colesterol malo y muy bajo el colesterol bueno, pues entonces ahí es cuando causa muchos problemas. Por eso se les llama así. Al LDL se le llama malo porque haz de cuenta que lleva el colesterol a los tejidos, ¿no? Y bueno porque es el que va sacando el colesterol de los tejidos para catabolizarlo. Por eso se le ha llamado así malo y bueno. Pero en realidad es una terminología que no se utiliza o no se debe utilizar. No hay colesterol malo, no hay colesterol bueno, simplemente tienen diferentes funciones. Ok, entonces, este es el principal componente lipídico de las lipoproteínas, el colesterol. Y hay otros compuestos, los ácidos grasos, que en realidad los ácidos grasos se encuentran esterificados, es decir, en forma de triglicéridos principalmente. Los ácidos grasos son, todos sabemos entonces, compuestos orgánicos. Pueden tener saturaciones o pueden ser insaturados. Como les comentaba entonces, en las lipoproteínas los ácidos grasos se encuentran esterificados. Aquí estamos viendo un ácido graso saturado, si se fijan no tienen dobles ligaduras. El ácido graso saturado, aquí es el ácido leico por ejemplo, tiene una insaturación, pues se llama monoinsaturado. Y los ácidos grasos poliinsaturados tienen varias, 2 o más insaturaciones. Esto es un ácido graso, pero cuando los ácidos grasos entonces se encuentran, estos son no esterificados, ¿verdad? Cuando se encuentran esterificados, como lo estamos mostrando en esta imagen, la esterificación consiste en que a un alcohol en nuestro organismo le vamos a llamar glicerol. El glicerol es un alcohol, tiene 3 residuos oxidrilos, son estos 3. Se unen a estos residuos con el hidrógeno terminal del ácido graso, en este caso 3. Se esterifican, forman un enlace éster, como les comentaba hace poquito, este enlace, y entonces forman un triacilglicerol, así se le llama bioquímicamente. En la clínica le llamamos triglicérido. Entonces, en las lipoproteínas encontramos tanto ácidos grasos libres, o sea, en esta manera, como triglicéridos, que es como los encontramos en mayor cantidad. Los triglicéridos, entonces, son ácidos grasos que se encuentran esterificados, una reacción que se llama de esterificación, en la cual tiene que ver, entonces, el glicerol. Vamos a hablar entonces de los glicéridos. En la imagen anterior estábamos hablando de un triglicérido. En realidad,
si el ácido graso, o si nada más se une un ácido graso, hagan de cuenta que aquí tuviéramos esto, y aquí siguiéramos teniendo el OH, y aquí otro H, y nada más una cadena se le llama monoacilglicerol, diacilglicerol y triacilglicerol. Generalmente en nuestro organismo, como les comento, la mayor parte de los ácidos grasos que están esterificados se encuentran en forma de triésteres de triglicéridos. Y lo vemos aquí. Los glicéridos, entonces, dice, son ésteres formados, como les comentaba, por glicerol, y además 1, 2 o 3 ácidos grasos de cadena larga, todos, de 18 carbones, de 16 para arriba. Normalmente estos 3 ácidos grasos son diferentes y son lípidos apolares. En el plasma, como les comentaba, en nuestro organismo, la mayor parte de los ácidos grasos que se encuentran esterificados se encuentran en forma de triglicéridos. Esos chicharrones que nos comemos tan rico, los viernes son día de comer tacos de carnitas ahí en el laboratorio. Y hasta pasé saliva porque como me gustan, nos gustan a todos en el laboratorio de urgencias y compramos unos tacos de cuero. Y pues la verdad, chicharrón y todo eso son prácticamente puros triglicéridos lo que estamos comiendo. Después me voy a la Loma a dar unas 3 vueltas a ver si me los bajo, pero me doy el gusto cuando menos los viernes. Los triglicéridos, una forma de almacenamiento en nuestro organismo es en un tejido que se llama tejido adiposo. También el tejido adiposo tiene muy mala fama, porque nosotros los gorditos pues tenemos un poquito más de tejido adiposo. El tejido adiposo es un tejido normal, muy bueno como cualquier otro tejido de nuestro organismo. Está en nuestro organismo por ciertas razones de almacenamiento de triglicéridos y como les digo, tiene sus funciones también. No quiere decir que el tejido adiposo sea malo. Es malo tener exageradamente el tejido adiposo, que se convierte en obesidad. Pero todos los seres humanos tenemos tejido adiposo. De hecho, se ha planteado, hay un libro muy interesante para aquellos que les guste leer, se llama El mono desnudo. No es pornográfico, no es así como mono desnudo se llama. El mono desnudo es un libro que causó una revolución en los años 60, más o menos cuando yo nací, 68, por ahí 69. En los años 60, un biólogo, no me acuerdo cómo se llama, un biólogo, el autor, se puso a describir al ser humano, pero considerándolo como lo que somos, ¿no? Como un animal. De hecho, nosotros somos primates, somos un tipo de monos. Y él se puso a estudiar al ser humano desde este punto de vista biológico, completamente como los animales que somos. Y se puso a teorizar, son teorías, de por qué los seres humanos somos como somos, porque caminamos en 2 patas, 4, como nuestros primos, porque tenemos inteligencia, cómo la desarrollamos. Y una de las cosas que habla, no me acuerdo el autor, otra vez se me fue, habla acerca de que los seres humanos somos los únicos primates, somos los primates que tenemos en porcentaje más tejido adiposo que todos los demás primates. Él decía, por ejemplo, que los pechos, las mamas de las hembras primates en los seres humanos son mucho más grandes que cualquier otra mama de cualquier otro tipo de primate. El tejido adiposo que tenemos en los brazos, en la región abdominal, en las piernas, etcétera, es mayor en porcentaje que cualquier otro tipo de primate. Y él teoriza que probablemente durante alguna etapa de nuestra evolución de algún primate del cual evolucionamos, lo pasamos mucho tiempo en el agua o viviendo cerca del agua.
él teoriza nada más, dice que los mamíferos que viven en el agua desarrollan un alto porcentaje de triglicéridos, como los delfines, como las ballenas, como los manatíes, como todos los animales que viven en el agua desarrollan una más cantidad de tejido adiposo, primero para conservar la temperatura, y en segundo lugar para poder moverse con mayor facilidad en el agua. Entonces él dice, pues a lo mejor por eso, tal vez por eso, en alguna etapa evolutiva de nosotros como seres humanos, de hecho me ha dado flojera, así que cerca del agua, poner más que el bot de ahí rating aquí. obtenemos mucho nuestro alimento, y durante esa etapa desarrollamos más tejido adiposo, como les digo, que cualquier otro primate. Puse rating, puse canales de bots, un canal... Son teorías nada más. Otro 18, dije ya. Hasta ahorita no ha habido manera de comprobarlo, pero bueno, como un dato especial, los seres humanos tenemos más tejido adiposo que cualquier otro primate que tengamos. El tejido adiposo es entonces la forma principal de almacenamiento de los lípidos en forma de triglicéridos. Es decir, los lípidos se almacenan en nuestro organismo principalmente en forma de triglicéridos, y los triglicéridos se guardan en el tejido adiposo. Los triglicéridos se transportan en el plasma, ya lo mencioné, principalmente en forma de kilomicrones y de VLDL, Very Low Density Lipoprotein. Los kilomicrones y los VLDL son son lipoproteínas muy ricas en colesterol, en triglicéridos. Los kilomicrones son entonces, ya les dije, muy grandes, y las VLDL le siguen en tamaño. Se encuentran también, aunque en mucho menor cantidad, en las LDL y HDL. Entonces, las HDL y LDL contienen muy poquita cantidad de triglicéridos, contienen mucha mayor cantidad de colesterol, y los kilomicrones y VLDL al revés, contienen muchos triglicéridos y poco colesterol. La función de los triglicéridos entonces es transportar, dice, el transporte de ácidos grasos con fines energéticos y catabólicos. Hagan de cuenta que los triglicéridos, al formar su estructura, o tener en su estructura ácidos grasos, pues es la manera como se pueden transportar como en paquetitos, ¿no? En paquetitos de 3 ácidos grasos. Los triglicéridos, a su vez, tienen que ser transportados en la lipoproteína. Los triglicéridos no pueden andar sueltos por la sangre, porque ya mencionamos, son no polares, entonces no son solubles en la sangre, de manera que tienen que transportarse en lipoproteínas. ¿En cuáles? En kilomicrones principalmente, y en VLDLs. Bueno, llevamos entonces 3 componentes de las lipoproteínas. En primer lugar, el colesterol, ácidos grasos libres, glicéridos. Hablando de glicéridos, pues mencionamos triglicéridos principalmente, y nos vamos a quedar con los fosfolípidos. Los fosfolípidos, también creo que ustedes los estudiaron en química, son lípidos polares, si se les llama, que son complejos porque pues hay muchos tipos de fosfolípidos de acuerdo a los componentes que tienen estos fosfolípidos. La característica es que todos tienen un radical fosfato en su estructura. Lo vemos aquí en este cuadrito, lo vemos aquí en este cuadrito también. Todos tienen un radical fosfato. Hay varios tipos de fosfolípidos, no los vamos a repasar aquí. Yo creo que ya los vieron en bioquímica, no estoy seguro, pero nada más vamos a mencionar a los glicerofosfolípidos, que tienen, son ésteres de glicerol, así como los ésteres de colesterol o ésteres de ácidos grasos. Los glicerofosfolípidos son ésteres, pero son de fosfolípidos. Los esfingolípidos son derivados de una molécula que se llama esfingosina, que está de acá, y principalmente entonces en el plasma, los principales fosfolípidos que encontramos en el plasma son la esfingomielina, lecitina, cefalinas, que son otro tipo de moléculas. Los fosfolípidos, recuerden, también tienen una función muy, muy, muy importante en la formación de la estructura de la membrana celular. Y bueno, la próxima clase
el jueves vamos a empezar a hablar acerca de los componentes proteicos de las lipoproteínas. Ya vimos que las lipoproteínas entonces tienen, por un lado, componentes lipídicos, que al fin de cuentas las lipoproteínas a eso se dedican, a transportar lípidos, pero para mejorar su transporte necesita de ayuda, y esta ayuda está dada en forma de proteínas, de componentes proteicos de las lipoproteínas. A estos componentes proteicos de las lipoproteínas se les llaman apolipoproteínas. Hay un montón de apolipoproteínas. Cada lipoproteína tiene diferente concentración o diferentes tipos de apolipoproteínas en su estructura y se diferencian entonces las diferentes lipoproteínas de acuerdo a esto. Las vamos a repasar también rapidito, pero como les digo, ya vamos a continuar la siguiente clase para no dejarlo a medias. Y vamos a ver también las enzimas que participan en las lipoproteínas. Y vamos a después ya hablar de cada una de las lipoproteínas, cuál es su función, cómo están compuestas, qué apolipoproteínas tienen, etc. Y pues ya que tengamos visto todo esto, pues ya vamos a empezar a hablar de cómo se pueden cuantificar las lipoproteínas o los lípidos en general en la sangre, que al fin de cuentas es lo que necesitamos estudiar. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Algo que me quieran comentar. Algo que me quieran reclamar incluso. Se aceptan reclamaciones, no crean que no.